Me quedé allí, en nuestra cocina moderna y elegante, mirando el desastre carbonizado que antes era mi pasaporte. El olor acre del plástico quemado me picaba la nariz mientras las últimas volutas de humo se elevaban desde la isla de mármol. La cubierta azul ahora era una cáscara ennegrecida y marchita, con los bordes desmoronándose como ceniza. Mi esposa, Belle, estaba sentada a solo unos metros, tomando tranquilamente su batido verde, sus dedos perfectamente arreglados desplazándose por el teléfono como si no acabara de quemar mi identidad. Ni siquiera levantó la mirada cuando habló, con ese tono arrogante que había llegado a odiar. «No lo necesitas», dijo, sonriendo como si fuera un chiste ingenioso. «Quédate en casa y cuida a los niños. Eso es lo que hacen los maridos pobres. Yo voy a relajarme». Relajarse. Eso era lo que ella llamaba así. Mañana se iba a Santorini con Noah, su amante. Pensaba que yo no lo sabía. Pensaba que era demasiado tonto, demasiado enterrado en mi trabajo para notar los mensajes nocturnos, los viajes de chicas, la forma en que había empezado a arreglarse para salir a hacer recados. Pero yo lo sabía. Lo supe durante meses. Lo que ella no sabía, lo que aún no le había contado a nadie, era que justo había firmado el trato de mi vida. Mi startup, ese pequeño proyecto en el que había invertido 15 años, se había vendido a un conglomerado internacional por $2.000 millones. $1.000 millones con B mayúscula. Dinero en efectivo en mi bolsillo, libertad en mis manos, y ella sin la menor idea. Lo había mantenido en secreto, incluso de ella, porque quería sorprenderla con una nueva vida. Tal vez esa villa en Italia de la que hablamos hace años, cuando todavía me miraba como si yo importara. Pero ahora veía la verdad. Ella no merecía la sorpresa. No me merecía a mí. No dije una palabra mientras terminaba su batido y subía las escaleras, tarareando como si hubiera ganado una gran victoria. Esperé hasta que la casa estuvo en silencio, los niños dormidos, sus respiraciones suaves llenando la quietud. Entonces me moví. Agarré una bolsa de viaje del armario, la llené con ropa, mi laptop, algunas cosas esenciales. Abrí la caja fuerte en mi oficina, la que ella no conocía la combinación, y saqué fajos de billetes, algunos documentos, un llavero extra del auto que compré el año pasado y que nunca le dije. No necesitaba mucho, no estaba huyendo en pánico, esto estaba calculado. Esto era recuperar el control. Antes de irme, volví a la cocina. Las cenizas del pasaporte seguían allí, una mancha oscura en el mármol. Agarré un bolígrafo y un bloc de notas del cajón. Escribí un mensaje rápido. «Tienes razón, me quedo en casa. Que disfrutes tu viaje». Lo dejé junto a las cenizas, sabiendo que ella lo vería por la mañana. Pensaría que era una rendición. Se reiría. Tal vez enviaría un mensaje a Noah diciéndole lo patético que era. Que así sea. Cerré la puerta con llave detrás de mí. Entré en mi auto, una SUV negra que a ella nunca le importó notar, y conduje hacia la noche. Las luces de la ciudad se mezclaban ante mis ojos mientras me dirigía al centro, mi mente acelerada pero tranquila. No era el hombre roto que ella pensaba que había dejado atrás. Ahora era otra cosa, algo que nunca vería venir. La suite del ático en la que me registré estaba a años luz de nuestra mansión suburbana. Paredes de vidrio, vista del skyline, un silencio que se sentía como poder. Dejé la bolsa, serví un vaso de whisky del minibar y me senté en el sofá de cuero, mirando la ciudad. Mi teléfono vibró. Probablemente Belle. Pero no lo miré. Todavía no. Necesitaba este momento para respirar, para sentir el peso de lo que había hecho. $2.000 millones, un pasaporte quemado, una esposa que pensaba que me había superado. Los niños estaban seguros con la niñera por ahora. Eso lo resolvería mañana. Esta noche era para mí, para reclamar mi vida. Me recosté, sorbiendo el whisky, dejando que el ardor en mi garganta igualara el fuego en mi pecho. Ella pensó que me había atrapado, que me había dejado en casa, convertido en su marioneta mientras ella se escapaba con su amante. Pero se había equivocado de cálculo. No me quedaría en casa. No era pobre, y seguro que no había terminado. Mañana se despertaría con una casa vacía y una despiadada realidad. Le había dejado algo que no podría ignorar. No solo la nota,
sino el primer indicio de la tormenta que estaba a punto de desatar. Esto no había terminado. Solo estaba comenzando. Me desperté con la luz del sol entrando a raudales por las ventanas de piso a techo de mi nueva suite en el ático, la ciudad extendiéndose abajo como un mapa de posibilidades. El sofá de cuero crujió cuando me senté, el cuello rígido por haber dormido en una posición incómoda, pero la mente estaba clara. Anoche dejé la casa, me alejé de Belle y su pequeño juego arrogante, y ahora era libre. La bolsa de viaje estaba en la esquina, recordándome lo poco que necesitaba llevar conmigo. El teléfono vibró sobre la mesa de café de vidrio, 10 llamadas perdidas, una docena de mensajes, todos de ella. No los leí aún. Sabía lo que decían. Primero confusión, luego enojo, después alguna excusa mal armada. Ella se había despertado con una cama vacía, un marido desaparecido y esa nota junto a las cenizas de mi pasaporte. Bien que se pudra, pensé. Me duché, dejando que el agua caliente lavara las últimas huellas de nuestra antigua vida. Luego me vestí con una camisa limpia y jeans, ropa que nunca había elegido ella para mí. Mi primera llamada fue a Juno, mi abogada. Contestó en el segundo timbrazo, su voz calmada y profesional, como siempre. «Te has levantado temprano», dijo. «¿Todo bien?» Le conté todo. Belle quemando mi pasaporte, su viaje a Santorini con Noah, la forma en que se burlaba de mí como si fuera un perdedor sin un centavo. Luego solté la bomba. Vendí la startup, 2.000 millones. Firmé ayer. Hubo una pausa, luego un silbido bajo. «Vaya», dijo Juno. «Felicidades. ¿Y qué quieres hacer con ella?» Sonreí, mirando el skyline. «Que la excluyan. Todo. Cuentas conjuntas, tarjetas, accesos. Quiero que lo congelen antes del mediodía». Luego llamé a Theo, mi socio, y el único que se quedó conmigo en los años difíciles. Estuvo en la sala cuando firmé el trato, sonriendo como un niño en Navidad. «Eres un genio», me dijo entonces. Y ahora, cuando le dije que había dejado a Belle, se rió. «Ya era hora. ¿Cuál es el plan?» Le dije que necesitaba reunirme con gente, empezar a armar las piezas. Se ofreció a manejar la prensa si se filtraba algo sobre la venta. «Mantén mi nombre en secreto por ahora», acepté. La discreción era mi arma. Al mediodía, Juno mandó un mensaje. «Listo. Cuentas congeladas. Ella no tiene nada más que lo que lleva en su bolso». Me la imaginé en Santorini, intentando pagar un cóctel y recibiendo ese educado rechazado del camarero. Seguramente me llamaría furiosa, pidiendo explicaciones. No contestaría. Me serví un café fuerte y negro de la máquina de la suite y me senté en el escritorio, abriendo la laptop, planeando mi próximo movimiento. El ático estaba pagado en efectivo. 2 millones por adelantado, sin hipoteca, sin rastro hacia mí todavía. Usé una empresa pantalla, algo que Theo había creado años atrás para temas fiscales. Belle no me encontraría aquí. Ni siquiera sabía que tenía el dinero para permitirme un lugar así. Para ella, seguía siendo el tipo que apenas llegaba a fin de mes, el marido pobre que despreciaba. Necesitaba aliados, gente que me ayudara a convertir este lío en algo que yo controlara. Mi primera parada fue Isla, la prometida de Noah. Ella no sabía que su hombre estaba a mitad de camino hacia Grecia con mi esposa, probablemente bebiendo vino y riéndose de cómo nos habían engañado. Encontré su número por un amigo en común. Llamé y pedí reunirme. «Es urgente», dije. Sonó cautelosa, pero aceptó. Cafetería en el centro, dentro de una hora. Tomé mis llaves y salí. Isla esperaba en una mesa de la esquina, con el pelo rubio recogido y el rostro tenso por el estrés. No me conocía bien, solo como el marido silencioso de Belle, el tipo callado en las fiestas. Me senté, pedí un café y fui directo al grano. «Noah te está engañando con Belle. Están en Santorini ahora mismo». Sus ojos se abrieron de par en par, luego se endurecieron. «Estás mintiendo», dijo, pero su voz temblaba. Saqué el teléfono. Le mostré las fotos que había conseguido un investigador privado. Belle y Noah abordando el avión, su mano en su pierna,
ella riendo despreocupada. El rostro de Isla se arrugó, pero no lloró. Solo miró, luego susurró. Ese desgraciado. Me incliné, bajando la voz. No estoy aquí para hacerte daño. Estoy aquí porque podemos ayudarnos. Ella quemó mi pasaporte para mantenerme atrapado mientras ellos huían. Pero no estoy atrapado. Ahora tengo recursos, más de los que saben, y los voy a usar. Isla levantó la mirada, la mandíbula tensa. ¿Qué quieres decir? Le conté sobre la venta, el dinero, el poder que tenía ahora. Creen que ganaron. No es así. Solo necesito pruebas, algo para enterrarlos. Asintió lentamente, luego sacó su teléfono. Tengo la contraseña de su nube. Déjame revisar algo. Nos sentamos allí, tomando café, mientras ella navegaba por la carpeta de respaldo de Noah. Sus dedos se detuvieron. «Oh, Dios», murmuró, girando la pantalla hacia mí. Mensajes. Docenas. Noah y Belle, planeando cómo vaciar nuestras cuentas, cómo hacerme ver como la mala, cómo vivir a lo grande mientras yo pagaba el precio. Dijo que estabas arruinada. Leyó en voz alta. Dijo que nunca te recuperarías. Reí, con un sonido amargo. Está a punto de descubrir lo equivocado que está. Isla me entregó el teléfono. Tómalo. Úsalo. Quiero que pague. Copié los mensajes y se los envié a Juno con una nota. Empieza a preparar el caso. No era solo venganza, era justicia. Belle pensó que había destruido mi vida al quemar ese pasaporte, pero solo había encendido la mecha. Le agradecí a Isla, prometí mantenerla informada y salí de la cafetería con fuego en el pecho. El ático me esperaba, mi nuevo centro de comando. Ya no me escondía. Estaba cazando. Esa noche me senté en el ático, las luces de la ciudad parpadeando afuera como 1.000.000 de pequeños ojos que me observaban reconstruir mi vida. Los mensajes de Isla desde el teléfono de Noah estaban abiertos en mi laptop. Cada texto una daga que Belle y su amante habían clavado en mi espalda. No podía dejar de leerlos, aunque cada palabra quemaba. Está perdido, escribió Noah. Cree que aún tiene oportunidad de algo grande. Espera a que cobremos. La respuesta de Belle. Está demasiado ocupado haciendo de papá. Ni se dará cuenta hasta que no quede nada. Habían estado planeándolo durante meses, desviando dinero, preparándome para parecer un fracaso mientras ellos vivían su fantasía. La broma era para ellos. Yo no estaba arruinado, no estaba despistado, y seguro que no había terminado. Llamé a Juno de nuevo, caminando de un lado a otro por el suelo de madera, el teléfono pegado a la oreja. ¿Tienes los mensajes? Pregunté cuando contestó. ¿Sí? Dijo, su voz firme pero incisiva. Estos análisis son oro puro. También estoy sacando grabaciones de las cámaras de la casa. Las tengo de la copia en la nube. Te las envío ya. Hizo una pausa y añadió. Estás tranquilo para un tipo cuya esposa acaba de quemar su pasaporte. Reí, un sonido áspero. La calma es lo único que me queda. Mándalo rápido. Quiero que esto sea a prueba de balas. Juno prometió tener un borrador de las demandas legales para la mañana. Órdenes de restricción, congelación de bienes, todo. Colgué y me dejé caer en el sofá, frotándome las sienes. El ático estaba tranquilo, demasiado tranquilo, pero me daba espacio para pensar. No solo luchaba por dinero o orgullo. Esto era por los niños, por la vida que había construido. Belle podía quemar mi pasaporte, pero no quemaría eso. 10 minutos después, llegaron las grabaciones. Clips granulados de las cámaras de seguridad que instalé después del falso intento de robo que Belle montó el año pasado. Ella decía que alguien intentó forzar la puerta trasera, pero nunca me lo creí. Ahora, viendo los videos, entendía por qué. Ahí estaba, a altas horas de la noche, colando a Noah en el garaje, riendo mientras entraban tambaleándose. Otro clip mostraba cómo revolvía mi escritorio, probablemente buscando dinero o estados de cuenta. Incluso se había saludado a la cámara una vez, burlándose de mí, pensando que nunca revisaría. Mala jugada. Guardé cada segundo, lo marqué para Juno. No era solo evidencia.
Era munición. Mi teléfono volvió a vibrar. Belle, ¿dónde estás? Las tarjetas no funcionan. Llámame. Sonreí con ironía, imaginándola atrapada en Santorini, moviendo el pie con esos tacones ridículos, gritando a algún pobre recepcionista del hotel. Noah probablemente estaba sudando ahora que Isla había alertado a su empresa sobre su licencia extendida. No respondí. Que se retuerzan. Llamé a Isla de nuevo, justo cuando salía del apartamento de Noah. Encontré más, dijo, la voz tensa. Recibos, billetes de avión, reservas de hotel, todo a su nombre pero pagado con tu tarjeta. Mi tarjeta. La conjunta que ella vinculó a su teléfono para emergencias. Apreté los dientes. Envíamelo. ¿Estás bien? Suspiró. No, pero estaré bien. No se saldrá con la suya. Me gustó su fuerza. Era daño colateral, como yo, pero no se derrumbaba. Luchaba. Los recibos llegaron a mi correo. Miles gastados en billetes de primera clase, suites en resorts griegos lujosos, cenas que nunca disfruté. Cada cargo era una bofetada, pero también un regalo. Pruebas. Lo reenvié a Juno con una nota. Agrega robo a la lista. La venta de mi startup aún no era pública. Theo mantenía todo en secreto, pero el dinero ya estaba en mis nuevas cuentas, offshore e intocable. Bell pensó que me había dejado sin un centavo. Ni siquiera había arañado la superficie. Me recosté, mirando al techo. El ático olía a pintura nueva y cuero, una pizarra limpia. Pensé en los niños, de 6 y 8 años, probablemente confundidos esta mañana al no verme hacer los pancakes. La niñera los cuidaba, pero pronto los vería. Explicaría las cosas sin envenenarlos contra su madre. Eso sería difícil. No quería que la odiaran, aunque yo sí. Mi mente volvió a Noah, ese bastardo arrogante. Abrí la página web de su empresa, un grupo de inversiones mediano. Su biografía presumía de integridad y confianza del cliente. Hipócrita. Isla dijo que había enviado a su jefe capturas de pantalla de los mensajes, más una advertencia sobre sus vacaciones. Probablemente ya estaba recibiendo llamadas, intentando explicarse. Ojalá se atragante con eso. Los videos seguían en mi laptop, repitiéndose una y otra vez. Bell y Noah en mi casa, en mi espacio, actuando como si fueran dueños. Un clip mostraba cómo ella quemaba mi pasaporte, sujetándolo con unas pinzas sobre la estufa, riéndose mientras las llamas lo alcanzaban. Bon voyage perdedor, había dicho, dejándolo caer sobre la encimera. Congelé la imagen, la guardé. Eso era la prueba A. Intención maliciosa, clara como el día. Juno lo devoraría. Me levanté, estirándome, y caminé hacia la ventana. La ciudad zumbaba abajo, ajena a mi guerra. No solo reunía pruebas para protegerme, estaba armando un caso para enterrarlos. Robo, fraude, tal vez incluso daños a la propiedad. No me importaba que ella fuera a la cárcel, solo quería que la desnudaran, financiera y socialmente. A Noah también. Que aprendieran lo que es perderlo todo. Isla me mandó un mensaje de texto de nuevo. Él me está llamando. No contesto. ¿Tú? Le escribí. Silencio total. Mantente fuerte. Ella me envió un emoji de pulgar arriba. Me caía mejor cada minuto. No era solo una víctima, era una socia en esto ahora, aunque ella no lo supiera. Volví a sentarme, abrí un documento en blanco. El plan real estaba tomando forma. No solo defensa, sino ataque. Los iba a exponer, no con acusaciones ruidosas, sino con hechos silenciosos e irrefutables. Una amiga periodista, Ara, me debía un favor desde que la ayudé a conseguir una historia tecnológica. Le encantaría esto. Traición suburbana, dinero, sexo, toda la telenovela. Le envié un correo. Tengo una primicia. Off the record por ahora. ¿Café mañana? Mordería el anzuelo. Ya podía imaginar el titular. El reloj pasó de la medianoche, pero no tenía sueño. La adrenalina me mantenía alerta. Cada mensaje, cada clip, cada recibo era un ladrillo en el muro que estaba construyendo, uno que nunca podrían escalar.
Bell pensó que me había quemado fuera de su vida. No sabía que solo me había dado el fósforo. Sentado en el escritorio del ático, la pantalla del portátil iluminando esos mensajes y videos condenatorios, pero mi mente ya no estaba en ellos. Volvió atrás, muy atrás, a hace 12 años, cuando Bell y yo nos conocimos. Yo era solo un programador aguerrido, encorvado sobre una laptop vieja en un garaje que olía a aceite y café rancio. Ella entró con una amiga, ojos brillantes y sonrisas fáciles, con un vestido veraniego que captaba la luz. Yo llevaba 16 horas depurando código, el pelo hecho un desastre, la camisa arrugada, pero a ella no le importó. Pareces estar construyendo el futuro, dijo, apoyándose en el banco de trabajo. Reí, tímido y torpe, le dije que era solo una idea tonta para una app. Ella se quedó igual, haciendo preguntas, escuchando como si realmente le importara. Esa era la Belle por la que me enamoré, la que veía algo en mí cuando no era nada. Ahora, mirando las luces de la ciudad, me preguntaba a dónde había ido esa chica. En ese entonces, era pura ambición, trabajando noches enteras, sobreviviendo con ramen y esperanza. A ella le gustaba al principio, me llamaba soñador, decía que estaría ahí cuando lo lograra. Nos casamos 2 años después, una ceremonia pequeña en el jardín de sus padres, yo con un traje prestado, ella radiante de blanco. Le prometí el mundo, y lo decía en serio. Pero conforme mi startup creció, también lo hicieron sus expectativas. La app se volvió una plataforma, la plataforma una empresa, y de pronto ya no era solo un soñador, era una máquina que ella quería moldear. Empezó a escoger mi ropa, diciéndome que mis viejos jeans eran vergonzosos ahora que tenía inversionistas que impresionar. Mis amigos de la universidad, demasiado desaliñados, decía, dirigiéndome hacia sus amigos más pulidos. Incluso mi familia recibió el frío. Ella ponía excusas para no ir a cenar con mi madre o mi hermano Kai, diciendo que no encajaban con su onda. Lo dejé pasar. Esa es la parte que duele ahora. Estaba tan concentrado en construir algo real, algo duradero, que no vi cómo me estaba convirtiendo en su accesorio. Las noches largas en la oficina no eran solo por trabajo. Eran mi escape de sus empujones constantes, sus pequeñas indirectas sobre que ya no era divertido. Ella quería lujo, estatus, la vida de Instagram, mientras yo seguía siendo el tipo que prefería arreglar un error en el código que beber champán en una gala. Con el tiempo, me convertí en esa versión cuidada de mí mismo, afeitado, arreglado, callado en sus fiestas porque ella me había entrenado para ser así. Pensé que era un compromiso. No lo era. Era control. Quemar el pasaporte fue su último movimiento, su manera de decir que ya no importaba. Quédate en casa, sonrió, como si yo fuera un perro faldero al que podía encadenar mientras ella se escapaba con Noah. No solo quería que desapareciera, quería que fuera pequeño, sin poder, una nota al pie en su historia brillante. Serví un vaso de agua del fregadero del ático. Lo bebí de un trago mientras el recuerdo me golpeaba con más fuerza. 12 años, 2 niños, una vida que construí ladrillo a ladrillo, y ella le prendió fuego como si fuera basura. Pero no sabía la mitad. No sabía que había vendido la empresa, que había convertido ese sueño de garaje en 2.000 millones. Para ella, yo seguía siendo el programador pobre, el marido pobre, que podía burlarse. Se casó con una mentira, pero no la que pensaba. Caminé hacia la ventana. Apoyé la mano contra el vidrio frío. La ciudad zumbaba abajo, viva e indiferente. Pensé en los primeros días, cuando nos quedábamos despiertos soñando con viajes que no podíamos pagar, como esa villa en Florencia que dibujé en una servilleta una vez. Ella se reía, decía que iríamos algún día cuando yo lo lograra. Lo logré, sí. Y ahora estaba aquí, solo en un ático, mientras ella bebía vino en Santorini con un tipo que creía que la había ganado. La ironía me retorcía el estómago. Pasé años construyendo algo para nosotros, para los niños, y ella lo cambió por un romance y un bronceado. Mi teléfono vibró. Otro mensaje suyo. Esto no es gracioso. ¿Dónde está el dinero? No respondí. Lo descubriría pronto, cuando las tarjetas siguieran rechazando pagos,
cuando las promesas de Noah se derrumbaran. Ya no era el tipo con el que se casó, no el soñador ingenuo que podía moldear. Ahora era otra cosa, algo que subestimó. Los videos de las cámaras de la casa, los mensajes de Isla, los recibos, todos eran piezas del rompecabezas. Pero no se trataba solo de pruebas, era de recordar quién fui antes de ella. Pensé en los niños otra vez, en cómo ella los vestía como muñecos para sus redes sociales, cómo ponía los ojos en blanco cuando los llevaba al parque en vez de a algún brunch bonito. Había convertido nuestra familia en un fondo para ella, y yo lo había dejado pasar. No más. Los recuperaría, les daría una vida que no fuera sobre likes ni filtros. Les mostraría el mundo. Florencia, quizás, como les prometí años atrás. Belle podía quedarse con su Santorini. Yo me quedaría con lo real. Me senté de nuevo, pasándome la mano por el cabello. El ático se sentía demasiado grande, demasiado vacío, pero era mío. Sin rastro de ella aquí, sin perfume, sin exigencias, sin sonrisas sarcásticas, solo yo y la verdad. Ella quemó mi pasaporte para mantenerme atado, para cortarme las alas mientras ella volaba, pero no era el plan B que creía que era. Yo era el evento principal, el tipo que construyó un imperio mientras ella posaba. Se burló de mi trabajo, mis amigos, mis raíces, pensando que me había superado. Ahora le recordaría, el hombre que quemó no era su trampolín, era toda la maldita montaña. Cerré la laptop, la pantalla se apagó. Mañana me reuniría con Ara, empezaría a preparar el terreno para exponer este lío. Pero esa noche, solo me quedé sentado, dejando que el pasado se asentara a mi alrededor como polvo. 12 años con una mujer que nunca me conoció realmente. 12 años de doblarme, encogerme, tratar de encajar en su molde. Eso se había acabado. La mentira con la que se casó estaba muerta. ¿El verdadero yo? Apenas estaba empezando. Me desperté con el suave zumbido del aire acondicionado del ático, la ciudad todavía dormida afuera de mis ventanas. Mi teléfono estaba en silencio, sin vibraciones, sin mensajes de Belle, solo un silencio que sabía a victoria. Anoche me desconecté, apagué notificaciones, la dejé hervir en el lío que ella creó. Ella ya estaba en Santorini, probablemente despertando con tarjetas rechazadas y un novio incapaz de pagar la cuenta. La imaginé moviendo el pie, lanzando su cabello, exigiendo respuestas a un recepcionista que no le importaba. Bien, que lo sienta. Me levanté de la cama, mis pies descalzos tocando la madera fría, y preparé café, fuerte, negro, sin complicaciones. El ático olía a libertad, y estaba listo para usarla. Lo primero que hice fue llamar a Juno. ¿Estado? Pregunté, tomando un sorbo. No perdió tiempo. Las cuentas conjuntas están bloqueadas, tarjetas canceladas. Solo tiene el efectivo que llevó consigo, y eso es todo. Los fideicomisos offshore están listos. Tus 2.000 millones están seguros. No puede tocar un centavo. Asentí, aunque ella no me veía. ¿La casa? La voz de Juno se volvió más firme. Las escrituras ya no están a tu nombre, transferidas a la LLC. No tiene reclamo a menos que lo lleve a juicio. ¿Y con qué dinero? Sonreí con suficiencia. La mansión, nuestra jaula suburbana brillante, era mía en todos los sentidos que importaban. Belle podía golpear la puerta cuanto quisiera. No entraría. Me había vuelto fantasma y se sentía bien. Sin llamadas, sin explicaciones, solo moviendo palancas que ni ella sabía que existían. Revisé la app del banco. Cuentas limpias, separadas, gordas con el dinero de la venta. Theo también había enviado su parte, pero la mía era la mayor. 2.000 millones esperando, como una pistola cargada. Belle pensó que me había dejado sin nada, luchando. No sabía que llevaba años planeando. Movimientos silenciosos, empresas pantalla, fideicomisos que ella nunca olió. No era el tonto que pintó. Luego le envié un mensaje a Isla. ¿Cómo va todo? Respondió rápido. Noah está en pánico. La empresa lo tiene contra la pared. Estoy bien, gracias. Me caía mejor cada día. Ella había recibido su golpe,
pero no se derrumbaba. Había enviado a su jefe los mensajes, recibos, todo, y ahora Noah sentía la presión. Su trabajo cómodo probablemente ya era historia. Engañar a tu prometida con una mujer casada no queda bien en un currículum. Le respondí. Mantente alerta, ella volverá pronto. Recorrí el ático, café en mano, pensando en mi siguiente movimiento. Los niños estaban con la niñera, seguros, alimentados, probablemente preguntándose dónde estaba. Los llamaría luego, mantendría las cosas ligeras, pero hoy tenía que concentrarme. El mundo de Belle se estaba derrumbando, y yo era el arquitecto. Volví a ver las grabaciones de la casa, viendo cómo quemaba mi pasaporte en bucle. Esa sonrisa, esa risa, me alimentaban. Pensó que me había dejado atado, pero yo ya estaba volando. Mi teléfono sonó con un correo de Juno. Códigos de la casa cambiados. Ella quedará fuera cuando aterrice. Perfecto. Me la imaginé llegando en taxi, con sus bolsos de diseñador, tecleando el viejo código en el teclado. Nada. Intentaría otra vez, más fuerte, hasta que golpeó la puerta con el puño. Subí el volumen, la escuché gritar. ¿Qué demonios? Sacó el teléfono, probablemente llamándome, pero le bloqueé el número anoche. No tenía sentido escuchar sus gritos. Caminó por el porche, los tacones haciendo clic, luego intentó la puerta trasera. Cerrada. La pateó, maldijo lo suficiente para que el micrófono lo captara, y se sentó en los escalones, con la cabeza entre las manos. Me recosté en el sofá, viéndola desmoronarse. Se veía más pequeña ahí afuera, menos como la reina que fingía en línea y más como una niña que había perdido su juguete. Su maleta estaba a su lado, un monstruo rosa brillante lleno de ropa que ya no podía permitirse. No sentí lástima. Quemó mi pasaporte, se burló de mí, huyó con Noah pensando que había ganado. Esto era su llamada de atención. Fría, dura y merecida. Mi teléfono vibró. Juno. Está en la casa, dijo. Podrían llamar a la policía si sigue golpeando puertas. ¿Estás bien con eso? Asentí para mí mismo. Sí, que lo intente. Es mi propiedad ahora. No tiene derecho a nada. Juno se rió. Te odiará por esto. Me encogí de hombros, aunque ella no podía verme. Ya me odiaba. Esto solo lo hace oficial. Mientras Belle se quedaba afuera, yo tenía trabajo que hacer. Había estado pensando en mi madre últimamente, cómo nos crió a Kai y a mí sola después de que papá se fue, cómo siempre decía que haría algo grande. Murió hace 5 años, cáncer, y quería crear una fundación en su nombre desde entonces. Belle siempre la rechazó, diciendo que no era glamurosa suficiente, que debía invertir en cosas reales, como hacían sus amigas influencers. Al diablo con eso. Ahora, con el dinero de la venta, podía hacerlo bien. Llamé a Theo. Oye, ¿tienes el número de ese tipo de ONG? Sí. Enviándolo ahora. ¿Para qué es? Le conté. La fundación de mamá. Becas, tecnología para niños como yo. Se quedó callado. Luego dijo. Le encantaría, hombre. Estoy dentro, lo que necesites. Pasé la tarde al teléfono con el tipo de la ONG, un tipo afilado llamado Marcus. Diseñamos un plan. 5 millones para empezar, becas, campamentos de codificación, todo en nombre de mamá. Se sentía bien, como construir algo que importaba, no solo para mí, sino para ella. Belle nunca entendió eso. Legado sobre likes. Cuando colgué, los papeles ya estaban en marcha. Firmaría mañana. En las cámaras, Belle ya no estaba. El taxi debió volver. Probablemente se registró en un hotel, quemando el efectivo que le quedaba. No me importaba dónde iba, mientras no fuera mi problema. Serví un whisky, me senté y le escribí una carta. No un email, ni un mensaje a la antigua, con bolígrafo y papel. Fue breve. Quemaste mi pasaporte para llevar a un hombre a mi viaje soñado, así que yo quemé la ilusión que llamaste matrimonio. No te impediré perseguir fantasías, pero lo harás sin mí y sin el imperio que construí. La sellé y la dirigí a la casa. El cartero la entregaría mañana. Ella la encontraría eventualmente, cuando supiera cómo volver. Me recosté, sorbiendo el whisky, dejando que el ardor se asentara en el pecho. El ático estaba tranquilo, pero ya no parecía vacío. Era mío.
Los niños estarían bien. Los vería pronto. Los llevaría a algún lugar divertido, lejos de este lío. Belle había aterrizado en la realidad, y no era el aterrizaje suave que esperaba. Las cámaras habían grabado su colapso, otra pieza para el archivo de Juno, pero no necesitaba verla de nuevo. Ya había visto suficiente. El reloj marcó las 8 p.m. Me levanté, me estiré y caminé hacia la ventana. La ciudad brillaba, viva y en movimiento, mientras el mundo de Belle se encogía. Ella pensó que podría quemarme fuera de su vida, dejarme atrapado mientras bailaba con Noah. Pero no estaba atrapado. Estaba libre, más libre que en años. La fundación era mi comienzo, una parte de algo real. Ella recibiría la carta, leería las palabras y sabría, este ya no era su juego, era mío, y apenas estaba calentando. Me desperté con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas del ático, un tambor constante que acompañaba el ritmo de mis pensamientos. Era el cuarto día desde que el mundo de Belle empezó a derrumbarse, y podía sentir el cambio en el aire, como si la tormenta afuera estuviera limpiando las últimas ilusiones de ella. Preparé café, la máquina siseando mientras revisaba el teléfono. No había llamadas de ella, ni un solo mensaje desde que la bloqueé, pero Internet estaba enloquecido. Anoche había publicado en sus redes sociales, con una leyenda vaga y dramática, pasando por algo real pero volviendo más fuerte. Solté un resoplido en mi taza. Típica Belle, convirtiendo su desastre en una historia de drama, buscando likes y simpatía. No sabía ni la mitad de lo que se le venía. Abrí las grabaciones de ayer en las cámaras de la casa. Ella caminando por el porche, gritando al teléfono, luego desplomándose con su maleta. Probablemente durmió en un hotel, o quizá en el apartamento de Noah si él había regresado. No importaba. Ella estaba en caos, y yo tranquilo. Juno había escrito. Intentó con un abogado, un tipo barato. No tiene nada. El acuerdo prenupcial es infalible. Sonreí. Ese prenupcial. Se rió cuando lo firmamos. Dijo que era inútil porque yo nunca llegaría a nada. Ahora era su jaula, cerrándola fuera de mis miles de millones. La lluvia aumentó, dejando líneas sobre el vidrio mientras me sentaba en el escritorio, la laptop abierta. El artículo de Ara había salido hace una hora. Detrás de la fachada, cuando la influencia se convierte en control, y ya se estaba difundiendo. Lo mantuvo anónimo, como pedí, sin nombres aún, solo una influencer suburbana que manipulaba las finanzas de su esposo mientras llevaba una doble vida con un amante. Los detalles eran vagos pero suficientes para que la gente susurrara, para que los seguidores de Belle fruncieran el ceño ante su última publicación y se preguntaran. Navegué por X, viendo crecer la conversación. Parece alguien que conozco, escribió un usuario. Estas esposas perfectas falsas son lo peor, dijo otro. No respondí, no era necesario. La semilla estaba plantada. Mi teléfono vibró. Ara. Está pegando fuerte. Los comentarios están locos. ¿Estás bien? Respondí. Perfecto. Que siga. Me recosté, tomando café, sintiendo el calor extenderse. Todo el juego de Belle era su imagen. Esas fotos cuidadas, las leyendas bendecidas, los contratos de marcas que pagaban sus destellos y bolsos. Ahora se estaba derrumbando y ella ni sabía por qué todavía. Sus seguidores no compraban el drama, demasiados habían leído el artículo, demasiados conectaban los puntos. Pensé en ella ahí afuera, probablemente refrescando su teléfono, viendo disminuir los likes. Lo llamaría un fallo, culparía al algoritmo, pero la verdad era más fría. La gente olía la mentira. Sus amigas, esas superficiales influencers que juntó, ya se estaban alejando. Lo vi en su cuenta. Menos comentarios de las usuales, nada de emojis de corazones de las mamás yoga. Las marcas serían las siguientes. La dejarían caer silenciosamente, sin correos, solo un desvanecimiento lento. Construyó su castillo sobre arena, y la marea estaba llegando. Un correo anónimo apareció, sin nombre, solo una dirección descartable. Ella solía burlarse de ti, decía. Te llamaba su pequeño árbol de dinero. Decía que nunca te irías porque no tenías columna vertebral,
Me alegra que le hayas demostrado que estaba equivocado. Lo miré, la mandíbula apretada. Uno de sus cómplices, tal vez, o alguien a quien le contó en una noche de vino. No importaba quién. Confirmaba lo que sospechaba. Nunca me respetó, solo me usó como su accesorio. Lo guardé y lo reenvié a Juno. Otro ladrillo en la pared. La lluvia siguió cayendo, un telón gris sobre la ciudad. Me levanté, estirándome, y caminé a la ventana. Belle estaba en modo control de daños, pero ya no tenía herramientas, sin dinero, sin casa, sin marido a quien apoyarse. Noah tampoco servía. Isla había destruido su carrera, y sería suerte si mantenía un empleo sirviendo hamburguesas. Los imaginé encerrados en algún lugar, discutiendo de quién era la culpa, su gran plan hecho cenizas. Ella quemó mi pasaporte para mantenerme abajo, pero solo encendió su propia mecha. Volví a revisar las cámaras. Nada nuevo, solo la casa vacía, la lluvia acumulándose en la entrada. Ella no había vuelto todavía, probablemente lamiéndose las heridas en algún lugar. No me importaba. Mi enfoque estaba cambiando, menos en ella y más en mí. Los papeles de la fundación estaban listos. Los firmaría mañana con Marcus. 5 millones para comenzar un legado real, no una foto filtrada. Mamá lo habría amado. Belle nunca. Lo llamó una pérdida. Dijo que debía comprar un yate en su lugar. Qué curioso que ella persiguiera el brillo mientras yo construía sustancia. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Theo. El artículo es un éxito. ¿Seguro que no quieres que salga tu nombre? Vibras de héroe. Reí y respondí. Todavía no. Que arda primero. Él envió un emoji de pulgar arriba. Theo entendía. Había visto los comentarios sarcásticos de Belle a lo largo de los años. La había visto intentar encogerme. Ahora me animaba, y se sentía bien tenerlo de mi lado. Volví a revisar su cuenta de redes sociales. La publicación seguía ahí, pero los comentarios empezaban a cambiar. ¿Qué es real, eh? Suelta la verdad, decía uno. ¿Por eso no has publicado nada? Preguntaba otro. No sonreí, demasiado enfadado para eso, pero sentí el cambio. Ella había vivido de controlar, de que todos compraran su acto. Ahora la máscara se estaba cayendo y no podía pegarla de nuevo. El correo anónimo seguía en mi mente. Pequeño árbol de dinero. Eso era lo que ella me veía. Algo que sacudir para conseguir efectivo y tirar cuando las hojas se secaban. No sabía que había echado raíces más profundas de lo que podía alcanzar, que había convertido ese árbol en un bosque. 2.000 millones de dólares. Una vida nueva. La oportunidad de ser yo otra vez. Se burló de mi ética de trabajo, de mis noches silenciosas codificando mientras ella festejaba. Ahora ese trabajo había destruido todo su juego. Serví un whisky, la lluvia marcando un ritmo constante afuera. El artículo era solo el principio. Ara tenía más listo cuando diera la orden. El aviso de quema de Belle estaba vivo, y el fuego se extendía. Ella despertaría mañana con menos seguidores, amigos más fríos, una vida que no podría fingir. No me regodeaba todavía. Esto no era alegría, era justicia. Ella intentó quemarme fuera de su historia. Ahora yo estaba escribiendo el final, y no era uno que ella controlara. Estaba en la cocina del ático, la luz de la mañana cortando las nubes de lluvia que finalmente se habían despejado. La máquina de café gorgoteaba mientras esperaba, pensando en la reunión que tenía. Belle me había enviado un mensaje anoche, no desde su número. Probablemente desde el teléfono de una amiga, ya que le había bloqueado el mío. Tenemos que hablar. Lugar público, por favor. Lo miré durante 10 minutos antes de responder. Está bien. Al mediodía. La cafetería en la Cincota. No quería verla. No quería escuchar su voz. Pero necesitaba mirarla a los ojos una última vez. Ver si se retorcería, mentiría, o finalmente se rompería. La cafetería era terreno neutral, lo suficientemente llena para que no armara un escándalo. La escucharía y luego me iría para siempre. Marcó las 11:30, agarré mi chaqueta, negra y sencilla, nada que ella hubiera elegido. El viaje fue corto, la ciudad zumbando a mi alrededor mientras estacionaba en el lote de la cafetería. Ella ya estaba ahí,
sentada en un reservado junto a la ventana, el cabello recogido, la cara sin el maquillaje habitual. Se veía cansada, más pequeña de alguna manera, como si la pelea la hubiera agotado. Me senté frente a ella, con el rostro neutro. La mesera pasó y pedí un café negro, sin azúcar. Belle jugueteaba con el vaso de agua, las uñas desconchadas, sin esmalte. Eso era nuevo. «Estás siendo cruel», empezó, la voz baja pero cortante. «Bloquearme, congelar todo, es demasiado. Ya hiciste tu punto». Me recosté, tomando un sorbo de café, dejando que sus palabras quedaran en el aire. Esperaba que saltara, que pidiera perdón, que arreglara todo. No lo hice. «No», dije finalmente, dejando la taza. «Esto no es venganza. Es liberación. No te estoy castigando, Belle. Te estoy sacando del centro de mi historia». Sus ojos se entrecerraron, luego se abrieron, como si no pudiera decidir si hablaba en serio. «¿Tu historia?», replicó. «¿Y la nuestra? ¿Los niños? ¿La casa? Eso lo quemaste tú», interrumpí, con voz firme. «El día que prendiste fuego a mi pasaporte y te fuiste con Noah, ya no puedes hacer de esposa». Se estremeció, apretando las manos en el vaso. «No fue así», dijo, tono débil, ensayado. «Solo necesitaba un descanso. Siempre estabas trabajando, siempre ausente». Reí, un sonido corto y amargo que la dejó paralizada. «¿Un descanso? Lo planeaste por meses, me robaste, te burlaste de mí, no me mientas en la cara». Se movió incómoda, los ojos buscando la mesa y luego subiendo otra vez. «Está bien, me equivoqué. Pero no puedes borrarme así. Tenemos historia. Historia. 12 años de doblarme, construir, mientras ella posaba y explotaba». Me incliné, bajando la voz. «La historia es la razón por la que estoy aquí. Te di todo, tiempo, dinero, una vida. Me lo devolviste todo. Ahora no te quedan movimientos». Sus labios se abrieron y cerraron. Intentó otro camino, suavizando la voz, inclinando la cabeza como antes, cuando quería algo. «Podemos arreglar esto. Por los niños, volveré a casa. Lo arreglaremos». «No», dije, más cortante. «No entiendes. No hay casa a la que puedas volver. Es mía. La casa, el dinero, la vida que construí. Ya no eres parte de eso». Su rostro se endureció, la máscara resbalando. «¿Crees que ahora eres alguien? Te vas a estrellar sin mí. Siempre me necesitaste para...». Le levanté la mano, deteniéndola. «¿Necesitarme para qué? ¿Vestirme? ¿Decirme quién ser? Ya terminé con eso. Y tú terminaste conmigo». Intentó amenazas, la voz elevándose. «Voy a luchar. Abogados, tribunales. Me quedaré con la mitad». Saqué el prenupcial de la chaqueta y lo deslicé sobre la mesa. Lo había firmado hace años, riéndose, pensando que era una broma. «Léelo», dije. «No recibes nada, ni un centavo». Sus ojos recorrieron la página. Su respiración se cortó. «Esto no puede ser... No hay forma». Me levanté, dejando unos billetes para el café. «Resulta que los maridos pobres salen ganando cuando juegan a largo plazo. Adiós, Belle». Salí, su mirada ardiendo en mi espalda, pero no me volví. El aire afuera era fresco, la ciudad viva a mi alrededor. Ella lo intentó todo. Culpa, encanto, amenazas, y nada funcionó. Subí al auto, solté un largo suspiro. Eso era todo. El último hilo cortado. Ya no era mi esposa. No de ninguna manera que importara. La cafetería se desvaneció en el retrovisor mientras volvía al ático, el peso levantándose del pecho. De regreso en casa, serví un whisky, el sol de la tarde entrando por las ventanas. El prenupcial era mi escudo, pero la verdadera victoria fue irme. Ella pensó que podía manipularme una vez más, volver a atraerme a su órbita. No sabía que ya la había superado, que ya la había superado a ella. Mi teléfono vibró. «Ara. El artículo sigue siendo tendencia. ¿Publicamos los nombres?». Escribí. «Pronto. Que repose». La crisis de Belle en la cafetería habría sido oro para la historia, pero no la necesitaba.
La versión anónima era suficiente por ahora. Pensé en ella sentada ahí, agarrándose de cualquier cosa. Me llamó cruel, pero la crueldad habría sido prolongar esto, jugar su juego. Yo lo había terminado. Limpio. Los niños eran lo siguiente. Los vería mañana, los llevaría a comer helado, empezaría a reconstruir lo que ella rompió. No necesitaban su drama, solo que yo estuviera ahí. Arreglaría la custodia con Juno, mantendría todo suave. El whisky quemó al bajar, un buen ardor. Ya no era el hombre con el que se casó, el programador silencioso que podía moldear. Era yo otra vez, crudo y real, con 2.000 millones y una vida que ella no podía tocar. Ella se había desenmascarado hoy, mostrando la desesperación detrás del brillo. Yo también la había desenmascarado, despojándola del poder que tenía sobre mí. El fósforo se había consumido, yo había ganado, y no miraba atrás. Me desperté con la luz del sol derramándose por el piso del ático, la ciudad extendiéndose más allá del vidrio como una promesa que finalmente podía cumplir. Belle se había ido, no solo de la casa, sino de mi mente, su voz desvaneciéndose después del enfrentamiento de ayer en la cafetería. Corté el último lazo, la dejé atrapada en el aire, y ahora el día era mío. El café se preparaba en la cocina, el rico aroma llenando el espacio mientras me ponía una camiseta sencilla y jeans, ropa que me gustaba, no la que ella aprobaba. Mi teléfono vibró. Marcus, el tipo de la ONG. Los papeles están listos. ¿Nos vemos a las 10? Escribí. Nos vemos ahí. Hoy era para construir, no para destruir. Conduje a su oficina en el centro, las calles llenas del tráfico matutino. La fundación era real ahora. El nombre de mamá en ella. 5 millones para empezar. Una oportunidad para dar a niños como yo la posibilidad de algo grande. Marcus me recibió con un apretón de manos, su escritorio lleno de formularios. «Esto es sólido», dijo deslizando los papeles. «Becas, campamentos de codificación, mentorías, empieza el próximo trimestre». Firmé, el bolígrafo rasguñando la página, sintiendo a mamá conmigo, quien trabajó turnos dobles para comprarme esa primera computadora vieja. Belle llamó a esto una pérdida. Estaba equivocada. Esto era legado. De regreso en el auto, llamé a la niñera. «Lleva a los niños al parque al mediodía», dije. «Los encontraré ahí». Aceptó sin preguntas. No los veía desde que me fui. Fue difícil. La sonrisa tonta de mi hijo, las preguntas silenciosas de mi hija. Mantuve la charla ligera por teléfono. Dije que estaba trabajando, pero ellos merecían más. El parque era un lugar neutral, abierto, un sitio para empezar de nuevo. Paré a comprar helados de camino, chocolate para él, fresa para ella, adivinando sus favoritos como si no hubiera estado ausente. Corrieron hacia mí cuando llegué, sus pequeños brazos abrazando mis piernas. «¡Papá!», gritó mi hijo, con la cara ya manchada de tierra. Mi hija abrazó más tímida, sus ojos buscando los míos. «¿Dónde estuviste?», preguntó. Me agaché, les di los conos. «Cosas de trabajo, pequeño. Pero estoy aquí ahora. ¿Cómo ha ido todo?». Charlaron sin parar. La escuela, los pancakes de la niñera, un lagarto que vieron. Escuché, realmente escuché, sin teléfono en la mano, sin Belle molestando de fondo. Nos sentamos en un banco, el sol cálido, y les dije que pronto haríamos un viaje. «¿Dónde?», preguntó mi hijo, el helado goteando. «Florencia», dije. «Italia. Edificios geniales, buena comida». Sonrieron, sin idea de que también era mi sueño, uno que Belle se burló. La niñera observaba a distancia, dándonos espacio. Arreglaría la custodia más tarde. Juno estaba en eso, pero por ahora esto era suficiente. No preguntaron por su mamá, y yo no la mencioné. Ella los llamaría eventualmente, contaría su versión, pero yo no los envenenaría contra ella. Algún día verían la verdad. Jugamos a las escondidas, yo persiguiéndolos por el césped, riendo como no lo hacía en años. Me dolían los pulmones, pero se sentía bien, vivo, libre. Más tarde los dejé con la niñera y manejé a la universidad. Había dado clases invitado antes, cuando la startup era pequeña.
El decano me había enviado un correo la semana pasada pidiéndome que volviera. Entré al aula, los estudiantes en sudaderas mirándome, algunos medio dormidos. No estoy aquí para aburrirlos, empecé, apoyándome en el podio. Estoy aquí para contarles lo que desearía haber sabido. Hablé de código, de esfuerzo, de cómo construí algo desde un garaje. Se animaron cuando mencioné la venta. 2.000 millones, un número que hizo que sus ojos se agrandaran. El dinero está bien, dije, pero lo que haces con él es lo que importa. Les conté sobre la fundación, vi que algunos asentían. Un chico preguntó, ¿cuál es el truco? Sonreí. No hay truco. Solo trabaja duro y no dejes que nadie te diga que eres pequeño. De camino a casa, llamé a Kai, mi hermano. Nos habíamos distanciado, sobre todo por culpa de Bell, que decía que él era demasiado rudo para su círculo. Oye, hombre, le dije cuando contestó. Ha pasado mucho tiempo. Se rió, profundo y cálido. No lo digas. ¿Estás bien? He oído cosas sobre Bell. Le conté, versión corta, sin drama. Maldita sea, dijo. Ahora eres un duro. ¿Viaje pronto? ¿Yo, tú y los niños? Sonreí. Florencia. ¿Vienes? Gritó de alegría. Claro que sí. Luego llamé a Silas, mi mejor amigo de la universidad. Belle lo odiaba, lo llamaba vago porque no se vestía bien. ¿Qué tal? Contestó con voz somnolienta. Reí. Más vivo que nunca. Florencia. Kai y yo. ¿Y tú? Gruñó. Luego se rió. Me tienes. Voy. Iba a reconstruir todo. Yo, Kai, Silas, los niños. Sin filtros, sin falsas apariencias. De vuelta en el ático, me senté en el escritorio, laptop abierta, la plataforma en la que había estado trabajando, secreta, personal, necesitaba terminarse. La llamé Vero. Verdad, autenticidad, un espacio para voces reales, no para la perfección fingida. El mundo de Bell era likes y mentiras. Esto era lo contrario. Tecleé, las líneas fluyendo, el viejo programador despertando en mí. Pasaron horas, el sol bajando, y me recosté, satisfecho. No estaba terminado, pero estaba vivo. Serví un whisky y salí al balcón. Florencia esperaba, mi viaje, a mi manera, sin necesidad de aprobación. Las risas de los niños resonaban en mi cabeza, la voz de Kai, la sonrisa de Silas. La fundación avanzaba, la clase había dado frutos. Vero respiraba, creciendo. Bell estaba por ahí, luchando, pero ya no me pertenecía. Había cambiado. Dinero, sí, pero más que eso, libertad, propósito, yo de nuevo, no su versión. La ciudad brillaba abajo, un lienzo donde podía pintar ahora. 2.000 millones abrían puertas, pero esto, familia, trabajo, verdad, era la clave. Bebí el whisky, la brisa fresca en mi cara. Modo legado no era ganar contra ella, era construir más allá de ella. Y apenas comenzaba. Estaba en el escenario en Lisboa, la conferencia tecnológica vibrando a mi alrededor, un mar de caras mirando desde el público. Las luces eran fuertes, el micrófono pesado en mi mano, pero me sentía firme, más firme que en años. Había pasado un año desde que Bell quemó mi pasaporte, un año desde que me fui y volteé su mundo. Ahora estaba aquí, presentando Vero, mi plataforma, mi verdad, a una sala llena de programadores, inversionistas y soñadores. La pantalla detrás de mí brillaba con el logo. Simple, audaz, real. Autenticidad, dije, mi voz cubriendo el murmullo. Responsabilidad, verdad. De eso se trata esto. La multitud se inclinó, teléfonos en alto, grabando. No estaba nervioso. Esto era yo, crudo y listo. Había pasado meses codificando Vero, noches en el balcón del ático con la laptop, las luces de la ciudad como única compañía. No era solo una app, era un dedo medio para la falsedad, las mentiras que Bell disfrutaba, un espacio donde la gente podía construir sin fingir. Les expliqué, raíces de código abierto, chats encriptados, sin algoritmos que empujen mentiras. Ya tenemos suficientes filtros, dije. Esto los elimina.
Aplaudieron, un murmullo al principio, luego una ola. Vi a Kai en la primera fila, sonriendo, Silas a su lado con un pulgar arriba. Los niños estaban con la niñera en casa, pero algún día los traería aquí para mostrarles lo que su padre podía hacer. Después de la demo, bajé del escenario, la sesión de preguntas y respuestas acercándose. Los periodistas me rodearon, micrófonos en la cara. «2.000 millones por tu startup, ¿verdad?», preguntó uno. Asentí. «Sí, la vendí el año pasado». Otro intervino. «Se rumorea que tu esposa te traicionó. ¿Es por eso que construiste esto?». Hice una pausa, la pregunta flotando. La sombra de Belle aún me seguía, incluso aquí. Sonreí, manteniendo la ligereza. Ella me dio claridad. Eso vale más que todo lo que me quitó. Anotaron, asintieron, siguieron con otras preguntas. No la nombré, no aún. El artículo de Ara había hecho su trabajo, y el nombre de Belle estaba enlodado en línea de todos modos. No necesitaba darle más. La multitud se dispersó. Tomé un poco de agua, la garganta seca por hablar. Kai me dio una palmada en la espalda. «La rompiste, hombre. Mamá estaría orgullosa». Sonreí. «Sí, lo estaría». Silas agregó. «Salimos a beber después. Tú invitas, multimillonario». Reí, el sonido fácil. Florencia había sido increíble. Yo, Kai, Silas, los niños, comiendo gelato junto al Arno, sin horarios, sin filtros. Ahora Lisboa era nuestra, una vuelta de victoria que me había ganado. Una mujer se acercó, cabello oscuro, ojos agudos, no una reportera, algo diferente. «Gran charla», dijo, su voz cálida pero directa. «Soy Noa, artista, emprendedora. Vero tiene futuro, real. Ya me caía bien, sin vueltas, sin juegos». «Gracias», dije. «¿Cuál es tu ángulo?». Sonrió, chispa en la mirada. «Estoy construyendo algo también, a menor escala, pero con la misma vibra, verdad sobre basura. Hablamos, su proyecto, el mío, el caos de la tecnología hoy en día. No preguntó por dinero ni buscó estatus, solo ideas, directo». «Reconstruir es duro», dije, tanteándola. Asintió. «Yo también». Sonreí. «Yo también». Intercambiamos números, sin presiones, solo un hilo para tirar después. Se fue. La vi alejarse, sintiendo que algo cambiaba. No amor, no todavía, solo posibilidad. Belle era brillo y control. Noah sentía fuego y coraje. No necesitaba pareja, pero no estaba cerrado. El lado correcto de la historia no es estar solo, es ser real. De vuelta en el hotel, me senté en el balcón, las luces de Lisboa extendiéndose abajo. La conferencia vibraba en línea, Vero trending, mi nombre atado a ello. Visionario, me llamaban. Rey del regreso. No me importaban las etiquetas. La venta, el dinero, eran combustible, no fuego. El fuego era esto, la fundación creciendo, niños en campamentos de codificación por mamá, mis propios hijos riendo otra vez, preguntando por Italia, Kai y Silas de vuelta en mi vida, Vero respirando, creciendo. Belle era una nota al pie ahora. Divorcio finalizado, sus cuentas vacías, sus seguidores desaparecidos. Intentó volver, publicó hace meses, fue arrasada en comentarios. Ya no lo revisaba. Pensé en aquella noche, el pasaporte en cenizas, su sonrisa burlona, mi salida silenciosa. Pensó que ganó, pensó que me quedaría pequeño, pero quemé más grande, quemé la mentira que construyó a mi alrededor, la jaula que me cerró. 2.000 millones abrieron puertas, pero salir salvó mi vida. Reconstruí, no por venganza, sino por mí. Los niños tenían un padre otra vez, no un accesorio. Tenía hermanos, Kai, Silas, no sus amigos falsos. Y ahora, tal vez Noah, una chispa, no un guión. Mi teléfono vibró. Teo. El lanzamiento es un éxito. Llaman inversores. Estás de vuelta, hombre. Escribí. Nunca me fui. Solo encontré el lado correcto. Mandó un emoji de puño. Me recosté, el aire de la noche fresco.
Lisboa brillaba, una ciudad conquistada, pero la verdadera victoria era más silenciosa. Yo, aquí, completo. El fuego de Bell no me destruyó. Despejó el camino, quemó la basura que no necesitaba. Perdí una esposa, una casa, una versión de mí que odiaba. Gané todo lo demás. Me levanté, estirándome, el ruido de la conferencia disminuyendo abajo. Vero estaba afuera ahora, mi marca en el mundo. La fundación crecía, los niños eran míos, y el número de Noah estaba en mi teléfono. Un quizá, un qué pasaría si. Ya no necesitaba probar nada a Bell. Ella perdió el juego que empezó. Yo estaba del lado correcto, no del dinero ni la fama, sino de mí mismo, el hombre que siempre fui bajo su ruido, el que nunca vio venir. Entré, cerrando la puerta del balcón. Mañana volaría a casa. Niños, Kai, Silas, una vida que construí. Algunos fuegos no te terminan, te empiezan, y yo estaba ardiendo fuerte.